Lamento tener que decirlo, pero a mí tan solo me pareces otro hijoputa blanquito más, dijo mentalmente con voz que no era completamente la de Deta Walker. No me fío de tu trasero mecánico. Seguro que eres más peligroso derrotado que con el galardón del triunfo prendido en tus bancos de memoria. Jake tendió su andrajoso libro de adivinanzas al pistolero, como si ya no deseara la responsabilidad de tenerlo consigo. Susana sabía cómo debía de sentirse el chico. Sus vidas podían muy bien depender de aquellas páginas mugrientas y manoseadas. Tampoco ella estaba muy segura de querer cargar con la responsabilidad de llevarlo. «Roland», susurró Jake, «¿quieres esto?» «¿Querés?», farfulló Acho, dirigiendo al pistolero una mirada severa. «Hola, ¿querés todo?» El Brambo apresó el libro con los dientes, se lo quitó a Jake de la mano y estiró su cuello, desproporcionadamente largo, para ofrecerle a Roland adivinanza, enigmas y acertijos para todas las edades. El pistolero se quedó mirándolo un momento, con expresión distante y abstraída. Luego negó con la cabeza. Todavía no, miró al frente, hacia el mapa de ruta. Blaine no tenía cara, así que el mapa debía de servirles de referencia. El relampagueante punto verde se hallaba más cerca de Rilea. Susana se preguntó por un momento cómo sería el paisaje que estaban atravesando y decidió que en realidad prefería no saberlo. No después de lo que habían visto tras abandonar la ciudad de Lud. «Blaine», llamó Roland en voz alta. «¿Sí?» «¿Puedes salir de la habitación? Tenemos que conferenciar». «Estás majara si piensas que va a aceptar», se dijo Susana. Pero la respuesta de Blaine fue rápida y ansiosa. «Sí, pistolero. Desconectaré mis sensores en el interior del coche de la baronía. Cuando vuestra conferencia haya terminado y estéis listos para iniciar la sesión de adivinanzas, regresaré». «Sí, con el general MacArthur», musitó Eddie. «¿Qué has dicho, Eddie de Nueva York?» «Nada, hablaba solo, eso es todo». «Para llamarme, tocad simplemente el mapa de ruta. Mientras el mapa esté en rojo, mis sensores estarán apagados. Hasta luego, cocodrilo. Ya nos veremos. Caimán, no te olvides de escribir». Después de una pausa agregó: «Aceite de oliva, pero no de ricino». El rectángulo del mapa de ruta, situado en la parte delantera del vagón, se volvió repentinamente de un rojo tan intenso que Susana tuvo que entrecerrar los ojos para mirarlo. «¿Aceite de oliva, pero no de ricino?», preguntó Jake. «¿Qué narices significa eso?» «No importa», contestó Roland. «No disponemos de mucho tiempo. El mono viajará igual de rápido hacia su punto de destino, tanto si Blaine está con nosotros como si no». «No creerás en serio que un zorro ladino como él se haya ido, ¿verdad?», inquirió Eddie. «Nos está espiando, os lo digo yo». «Lo dudo mucho», repuso Roland, y Susana estuvo de acuerdo, por lo menos de momento. Ya visteis lo entusiasmado que estaba con la idea de volver a resolver adivinanzas después de tantos años. Además se siente confiado, añadió Susana. No espera que unos tipos como nosotros le planteemos muchos problemas. ¿Los tendrá?, preguntó Jake al pistolero. ¿Le pondremos en dificultades? «No lo sé», contestó Roland. «No tengo ningún truco oculto en la manga». «Si es eso lo que quieres saber. Será un juego limpio, pero al menos se trata de un juego al que ya he jugado antes. En cierto modo, todos lo hemos jugado a él, y contamos con eso». Señaló con la barbilla el libro que Jake había vuelto a tomar de Acho. «Hay fuerzas operando aquí, fuerzas poderosas, y no todas ellas trabajan para mantenernos alejados de la torre».
Susana oía hablar a Roland, pero era en Blaine en quien pensaba. Blaine, que se había marchado y los había dejado solos, como el chico que se queda y que obedientemente se tapa los ojos mientras sus compañeros de juego se esconden. ¿Y acaso no era eso? ¿Los compañeros de juego de Blaine? En cierto modo, aquel pensamiento aún fue peor que la imagen que había visualizado de sí misma, intentando escapar por la escotilla y perdiendo la cabeza. Bueno, ¿y qué hacemos?, preguntó Eddie. Algo tendrás pensado, o no le habrías pedido que se fuera. Su gran inteligencia, unida al largo periodo de soledad e inactividad forzosa al que ha estado sometido, puede haberlo hecho más humano de lo que piensa. En eso confío. Al menos, de entrada, debemos bosquejar lo que podría denominarse una geografía. Hay que averiguar, si es posible, qué se le da mejor y qué se le da peor. En las adivinanzas no solo cuenta la astucia del que se las formula. No creáis. También influyen los puntos débiles del que las resuelve. Pero, ¿tendrá Blaine puntos débiles?, inquirió Eddie. ¿Y si no los tiene?, respondió Roland con calma. Moriremos en este tren. Me gusta tu manera de tranquilizarnos en los momentos difíciles, comentó Eddie con una débil sonrisa. Es uno de tus muchos encantos. Para empezar, le propondremos 4 adivinanzas, siguió diciendo Roland. Fácil, no tan fácil, difícil y muy difícil. Acertará las 4, de eso no me cabe duda, pero estaremos muy pendientes de cómo contesta. Eddie asintió, y Susana sintió un tenue y casi desganado asomo de esperanza. Parecía el enfoque correcto, desde luego. Después le pediremos que se retire otra vez y volveremos a deliberar. Prosiguió el pistolero. Quizá nos hagamos una idea de en qué dirección debemos enviar nuestros caballos. Esas primeras adivinanzas podrán estar sacadas de cualquier parte, pero... Hizo un severo movimiento de cabeza en dirección al libro. A tenor de la historia de Jake sobre la librería, la respuesta que realmente necesitamos debería estar ahí y no en mis recuerdos de las sesiones de adivinanzas del día de feria. Tiene que estar ahí. La pregunta, corrigió Susana. Roland la miró, con las cejas enarcadas sobre sus ojos deslustrados y peligrosos. Buscamos una pregunta, no una respuesta, explicó ella. Esta vez son las respuestas las que pueden matarnos. El pistolero asintió, parecía confundido, frustrado incluso, y no era aquella una expresión que a Susana le gustara ver en su rostro. Pero esta vez, cuando Jake le tendió el libro, Roland lo tomó. Lo sostuvo un momento, la cubierta desgastada, pero aún de un vistoso color rojo, se veía muy extraña en sus manos quemadas por el sol, sobre todo en la derecha, con la falta de 2 dedos, y luego se lo pasó a Eddie. Tú, la fácil, indicó Roland, volviéndose hacia Susana. Bueno, contestó ella con un amago de sonrisa, aunque no resulta muy cortés decirle eso a una dama, Roland. El pistolero se giró hacia Jake. Tú intervendrás el segundo, con una adivinanza un poco más difícil. Yo seré el tercero y tú el último, Eddie. Busca en el libro que te parezca complicada alguna. Las difíciles están hacia el final, informó Jake. Pero no cometas unas de tus estupideces, te lo advierto. Esto es a vida o muerte. La hora de las estupideces quedó atrás. Eddie se quedó mirando a aquel hombre viejo, largo, alto y feo, que solo Dios sabía cuántas cosas feas habría hecho por alcanzar su torre, y se preguntó si Roland tendría idea de lo mucho que le había dolido aquella advertencia despreocupada de que no se comportara como un crío, risueño y chistoso, ahora que sus vidas corrían peligro. Abrió la boca para decir algo. Un especial Eddie Dean
Algo gracioso e hiriente al mismo tiempo, el tipo de comentario que siempre había sacado de quicio a su hermano Henry. Pero volvió a cerrarla. Quizá el viejo, largo, alto y feo tenía razón. Quizá había llegado la hora de dejar a un lado las observaciones jocosas y los chistes sobre bebés muertos. Quizá había llegado por fin la hora de madurar. 3. Después de 3 minutos más de liberación, hecha entre susurros y de que Eddie y Susana ojearan apresuradamente el adivina-adivinanza, Jake ya sabía con qué adivinanza quería probar a Blaine en la primera ronda. Según dijo, Roland avanzó hasta la parte delantera del coche de la baronía y posó la mano en el rectángulo de incandescente brillo. El mapa de ruta reapareció al momento, aunque no se apreciaba sensación de movimiento ahora que el vagón estaba cerrado. El punto verde se hallaba más cerca que nunca de Riela. ¿Y bien, Roland, hijo de Steven?, exclamó Blaine, con una voz que a Eddie se le antojó más que jovial, casi rayaba en la hilaridad. ¿Está tu catet listo para empezar? Sí, Susana de Nueva York empezará la primera ronda. Se volvió hacia Susana, bajó un poco el tono, aunque ella sabía que eso no serviría de mucho si Blaine se proponía escucharlos. Y le dijo: no tendrás que dar un paso al frente, como los demás, por los de tus piernas, pero deberás hablar claro y llamarlo por su nombre cada vez que te dirijas a él. Si acierta o no, cuando acierte la adivinanza, di: gracias, Cy Blaine ha respondido con verdad. A continuación, Jake saldrá al pasillo y formará su adivinanza. ¿De acuerdo? ¿Y si se equivoca o no la acierta en absoluto? Roland esbozó una grave sonrisa. Me parece que esa posibilidad no debe preocuparnos aún. Alzó de nuevo la voz. ¿Blaine? ¿Sí, pistolero? Roland respiró hondo. Empecemos ya. ¡Excelente! Roland hizo un gesto de asentimiento a Susana. Eddie le apretó una mano. Jake le dio una palmadita en la otra. Acho la miró arrobadamente con sus ojos rodeados de círculos dorados. Ella le sonrió con nerviosismo y luego alzó la cabeza para mirar el mapa de ruta. «Hola, Blaine. ¿Qué tal, Susana de Nueva York?» A Susana el corazón le latía con fuerza. Las axilas se le empaparon conforme recordaba algo que había descubierto en la escuela primaria, que costaba empezar. Costaba ponerse de pie delante de la clase y ser la primera en contar un chiste, cantar una canción, leer la propia redacción sobre las vacaciones de verano o decir una adivinanza. Para el caso, la escogida por Susana procedía del disparatado ensayo de Jake Chambers, que él les había recitado, casi textualmente durante la prolongada charla que mantuvieron tras dejar a los ancianos del paso del río. El ensayo, titulado Mi comprensión de la verdad, contenía 2 adivinanzas. Eddie ya le había planteado una a Blaine. «Susana, ¿estás ahí, pequeña vaquera?» De nuevo la estaba provocando, pero esta vez la provocación parecía desenfadada, casi cariñosa. Afable. Blaine se había mostrarse encantador cuando obtenía lo que deseaba, como ciertos niños malcriados que Susana había conocido. «Sí, Blaine, estoy aquí, y aquí va mi adivinanza. ¿Qué tiene 4 ruedas y vuela?» Se oyó un sonido peculiar, como si Blaine emulara a alguien que chasquease la lengua contra el paladar. Siguió una breve pausa. Cuando Blaine contestó, su voz había perdido casi todo rastro de jovialidad. «Un camión municipal de la basura, naturalmente. Es un acertijo propio de críos. Como el resto de vuestras adivinanzas no sean mejores, lamentaré muchísimo haberos perdonado la vida, aunque haya sido por poco tiempo».
El mapa de ruta destelló, aunque esta vez no en rojo, sino en un tono rosado pálido. «No lo enfurezcáis», suplicó la voz del pequeño Blaine, cada vez que éste hablaba. Susana imaginaba, sin poderlo remediar, a un hombrecillo calvo y sudoroso que continuamente se encogía de miedo. La voz del gran Blaine procedía de todas partes, como la voz de Dios en una película de Cecil B. DeMille, pensó Susana. Pero la del pequeño Blaine salía de un único lugar, del altavoz situado justamente sobre sus cabezas. «Por favor, amigos, no le hagáis enfadar. Ya ha puesto el mono al rojo en lo que a velocidad se refiere y los compensadores de rail apenas se sostienen. La vía se ha deteriorado terriblemente desde la última vez que hicimos este recorrido». Susana, que en su tiempo había viajado con frecuencia en incómodas vías y incómodos tranvías y vagones de metro, no notaba nada. El viaje era tan plácido ahora como cuando salieron de la cuna de Lud. Pero de todos modos dio crédito al pequeño Blaine. Supuso que si percibían alguna sacudida sería lo último que notarían jamás. Roland le propinó un codazo en el costado, devolviéndola a la realidad de la situación presente. «Gracias, Sai», musitó. Luego, como si se le hubiera ocurrido en el último momento, se dio 3 rápidos toquecitos en el cuello con los dedos de la mano derecha, lo mismo que había hecho Roland cuando habló por primera vez con tía Talita. «Se agradece la cortesía», respondió Blaine. De nuevo hablaba en tono divertido y Susana se alegró, aunque aquella diversión fuese a su costa. «Sin embargo, no soy hembra, en la medida en que puede atribuirse algún género. Soy varón». Susana se quedó mirando a Roland, desconcertada. «Para los hombres es como la mano izquierda», le explicó él. En el esternón hizo una demostración dándose unos golpecitos. «Oh». Roland se volvió hacia Jake. El chico se levantó, depositó a Acho en la silla, lo cual sirvió de poco. Acho saltó inmediatamente al suelo y siguió a Jake cuando éste salió al pasillo para colocarse ante el mapa de ruta y centró su atención en Blaine. «Hola, Blaine. Soy Jake, ya sabes, el hijo de Elmer». «Di tu adivinanza». «¿Qué puede correr, pero que nunca anda? Tiene boca, pero nunca habla. Tiene lecho, pero nunca duerme. Tiene cabecera, pero no cabeza». «No está mal. Espero que Susana aprenda tu ejemplo, Jake, hijo de Elmer. La respuesta es obvia para cualquiera con un mínimo de inteligencia, pero no por ello deja de ser un esfuerzo decente. Un río». «Gracias, Sai», Blaine ha respondido con verdad. Con los dedos de la mano izquierda muy juntos, se dio 3 toquecitos en el esternón y luego volvió a tomar asiento. Susana lo rodeó con el brazo y le dio un breve apretón. Jake la miró agradecido. Roland se puso de pie entonces. «Gile», Blaine saludó. «Gile, pistolero». Blaine se mostraba otra vez divertido, posiblemente debido a que aquel saludo que Susana nunca había oído hasta entonces, pues... «¿Hale qué?», se preguntó. Se acercó y se acordó de Hitler y eso hizo pensar en el avión estrellado que habían encontrado en las afueras de Lud. Un Focke-Wulf, había asegurado Jake. Ella no entendía de esas cosas, pero sí sabía que el aparato albergaba a un piloto muerto desde hacía tanto tiempo que ni siquiera hedía. «Di tu adivinanza, Roland, y que sea atractiva». «Atractiva con todas las letras, Blaine. En cualquier caso, ahí va. ¿Qué tiene 4 piernas por la mañana, 2 por la tarde y 3 por la noche?»
En efecto, es atractiva, contestó Blaine. Sencilla, pero atractiva, pese a todo. La respuesta es un ser humano que se arrastra sobre las manos y las rodillas en la niñez, camina sobre dos piernas en la edad adulta y se ayuda con un bastón en la vejez. Blaine parecía decididamente pagado de sí mismo, y de repente Susana descubrió un hecho no exento de cierto interés. Aborrecía aquel cacharro presuntuoso y asesino, ya fuese máquina o persona, hombre o cosa. Odiaba a Blaine. Sospechaba que habría sentido lo mismo, aunque no les hubiera obligado a apostar sus vidas en una estúpida competición de adivinanzas. Sin embargo, Roland no mostró el menor asomo de desconcierto. «Gracias, Say Blaine. Has respondido con verdad». Tomó asiento sin golpearse el esternón y miró a Eddie. Este se levantó y salió al pasillo. «¿Qué pasa, Blaine, colega?», preguntó. Roland esbozó una mueca de disgusto y meneó la cabeza, alzando la mano derecha mutilada para cubrirse brevemente los ojos. Por parte de Blaine, silencio. «Blaine, ¿sigues ahí?» «Sí, pero no estoy de humor para frivolidades. Eddie de Nueva York, di tu adivinanza. Sospecho que será difícil. A pesar de tus estúpidas poses, la espero con impaciencia». Eddie miró de soslayo a Roland, quien le hizo una señal con la mano. «Adelante. Por la gloria de tu padre, adelante». Y luego volvió a mirar hacia el mapa de ruta, donde el indicador verde acababa de sobrepasar el punto señalado como Rilea. Susana se dio cuenta de que Eddie sospechaba algo que ella misma prácticamente sabía. Blaine había comprendido que intentaban evaluar su capacidad con un espectro de adivinanzas. Blaine lo sabía y lo recibía con agrado. Susana sintió que el corazón se le hundía mientras todas sus esperanzas de hallar una escapatoria rápida y fácil se iban extinguiendo. 4. «Bueno», dijo Eddie, «no sé si te resultará difícil, pero a mí me parece dura de roer». Tampoco conocía la solución, puesto que la lista de respuestas del adivina-adivinanza habían sido arrancadas, pero no creía que eso importase. Conocer la respuesta no entraba en las reglas obligatorias del juego. «La oiré y la resolveré». «Se rompe en cuanto se nombra. ¿Qué es?» «El silencio, algo de lo que tú sabes muy poco, Eddie de Nueva York», respondió Blaine al instante, y Eddie se sintió desmoralizado. No hacía falta consultarlo con los demás. La respuesta caía por su propio peso, y haberla recibido con tal celeridad constituía el auténtico mazazo. Eddie jamás lo hubiera confesado, pero había abrigado la esperanza, casi una secreta certeza, de que batiría al mono con una sola adivinanza. ¡Catapún! Y ni todos los caballos ni todos los hombres del rey podrían recomponer de nuevo a Blaine. Se trataba, supuso, de la misma certeza secreta que abrigaba cada vez que se disponía a lanzar los dados cuando jugaba una partida en el cuartucho trasero de algún fullero, o cada vez que se plantaba con 17 jugando al blackjack, y la sensación de que uno no podía fallar porque uno era el mejor, único e inimitable. «Sí», respondió con un suspiro, «el silencio, algo de lo que sé muy poco. Gracias, Say Blaine, has respondido la verdad». «Espero que hayáis descubierto algo que os ayude», añadió Blaine. «Puto embustero mecánico», pensó Eddie. La voz de Blaine había recuperado su tono de autosuficiencia y a Eddie le causó cierto interés pasajero que una máquina pudiese expresar semejante gama de emociones.
¿Se la habrían otorgado los grandes antiguos? ¿Habría desarrollado Blaine un arco iris emocional en algún momento? ¿Una pequeña preciosidad bipolar con la que entretener las largas décadas y centurias? ¿Queréis que me retire de nuevo y os deje consultar a solas? Sí, contestó Roland. El mapa de Rupta refugió con un rojo intenso. Eddie se volvió hacia el pistolero, antes de que Roland compusiera rápidamente su rostro. Eddie atisbó en él algo horrible, una expresión fugaz de completa desesperanza. Eddie jamás le había visto dicha expresión, ni cuando Roland se hallaba moribundo por las mordeduras de las langostruosidades, ni cuando él mismo apuntó al pistolero con su propio revólver, ni siquiera cuando el horrendo Chirlas tomó prisionero a Jake y desapareció con él en luz. ¿Qué vamos a hacer ahora?, inquirió Jake. ¿Otra ronda de adivinanzas? Creo que de poco serviría, observó Roland. Blaine debe de conocer miles de acertijos, tal vez millones, y eso ya es grave. Pero lo peor de todo es que comprende el cómo de las adivinanzas, sabe a qué lugar ha de acudir la mente para plantearlas y resolverlas. Se giró hacia Eddie y Susana, quienes de nuevo estaban sentados rodeándose mutuamente con el brazo. ¿Tengo o no tengo razón?, les preguntó. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí, afirmó Susana, y Eddie asintió a disgusto. No deseaba estar de acuerdo, pero lo estaba. Entonces, insistió Jake, ¿qué hacemos, Roland? Quiero decir, tiene que haber algún modo de salir de esta, ¿verdad? Miéntele, soy hijo de puta, espetó Eddie mentalmente a Roland con furia. El pistolero, tal vez captando el pensamiento, hizo cuanto pudo. Posó la mano amputada en el cabello de Jake y se lo revolvió. Creo que siempre hay una respuesta, Jake. La verdadera pregunta es si dispondremos o no de tiempo para hallar la adivinanza adecuada. Dijo que tardaría algo menos de 9 horas en recorrer la ruta. 8 horas y 45 minutos, precisó Jake. Y eso no es mucho tiempo. Ya llevamos casi 1 hora viajando. Y si ese mapa es correcto, estamos casi a medio camino de Topeka, añadió Susana con voz tensa. Puede que nuestro colega mecánico nos haya mentido sobre la duración del viaje, para compensar un poco sus apuestas. Puede, cominó Roland. ¿Y qué vamos a hacer?, repitió Jake. Roland aspiró hondo, retuvo el aire y luego fue soltándolo. Permitidme que de momento le plantee adivinanzas yo solo. Le preguntaré las más difíciles que recuerdo de los días de feria de mi juventud. Después, Jake, si nos aproximamos a Topeka a esta misma velocidad y Blaine sigue invicto, creo que deberías preguntarle las últimas adivinanzas de tu libro. Las más complicadas. Se restregó la mejilla distraídamente y miró la escultura de hielo. Aquella gélida interpretación de sí mismo se había derretido, convirtiéndose en un bulto irreconocible. Sigo pensando que la respuesta tiene que estar en el libro. ¿Por qué si no fuiste atraído hasta él antes de regresar a este mundo? ¿Y nosotros?, preguntó Susana. ¿Qué hacemos Eddie y yo? Pensad, respondió Roland, pensad, por la gloria de vuestros padres. Yo no disparo con la mano, dijo Eddie. De repente se sintió muy lejos de allí, ajeno a sí mismo. Era la misma sensación que había experimentado cuando vio primero el tirachinas y luego la llave en los trozos de madera, esperando a que él las liberase tallándolas. Pero al mismo tiempo se trataba de una sensación totalmente distinta. Roland lo miró de un modo extraño. Sí, Eddie, dices verdad. Un pistolero dispara con la mente. ¿Se te ha ocurrido algo? No, nada.
Podía haber dicho algo más, pero de pronto una imagen extraña, un recuerdo extraño intervino. Roland acuchillado junto a Jake en una de las paradas del trayecto hacia Lud, ambos delante de una hoguera de campamento apagada. Roland impartiendo como de costumbre una de sus sempiternas lecciones. Ahora le había tocado a Jake. Jake con el pedernal y el eslabón, tratando de avivar el fuego, chispas y más chispas que saltaban y espiaban en la oscuridad. Y Roland había dicho que estaba siendo tonto, que estaba siendo, en fin, tonto. No, susurró Eddie. No dijo eso en absoluto. Al menos no se lo dijo al chico. ¿Eddie? Susana parecía preocupada, casi aterrorizada. Bueno, ¿y por qué no le preguntas qué fue lo que dijo hermanito? Era la voz de Henry, la voz del gran sabio y eminente yonki, por primera vez en mucho tiempo. Pregúntale, está sentado prácticamente justo a tu lado. Adelante, pregúntale qué dijo. Deja de dar vueltas como un crío con el pañal lleno de mierda. Salvo que no era una buena idea, porque las cosas no funcionaban así en el mundo de Roland. En el mundo de Roland todo era una adivinanza. Uno no disparaba con la mano, sino con la mente, con la jodida mente. ¿Y qué se le decía a alguien que no lograba que las chispas prendieran? Que acercase más el pedernal, por supuesto, y eso fue lo que había dicho Roland. Acerca más el pedernal y sujétalo bien. Aunque nada de eso tenía relación con lo que estaba sucediendo ahora, casi la tenía. Sí, pero el casi solo importaba cuando se hablaba de herraduras, como solía decir Henry antes de convertirse en el gran sabio y eminente yonki. La memoria de Eddie se estaba descentrando porque Roland lo había puesto en evidencia, lo había avergonzado, había hecho una broma a su costa. Probablemente no había sido adrede, pero le había hecho sentirse como Henry siempre solía hacer que se sintiera. Desde luego, porque si no Henry habría vuelto después de tanta larga ausencia. Todos lo miraban, incluso Acho. Adelante, le dijo Roland con cierta acritud. ¿Quieres que pensemos y ya estamos en ello? Él mismo pensaba con tal ahínco. Yo disparo con la mente. Que los malditos sesos casi le ardían, pero no iba a decirle eso al viejo largo, alto y feo. Adelante, ponle a Blaine unas cuantas adivinanzas. Cumple con tu parte. Como quieras, Eddie. Roland se levantó de su asiento, avanzó y plantó de nuevo la mano en el rectángulo escarlata. El mapa de ruta reapareció al instante. El punto verde se hallaba ya mucho más alejado de Rilea, pero Eddie constató que el mono había minorado significativamente la velocidad. Bien obedeciendo a algún programa incorporado, bien porque se divertía demasiado como para darse prisa. ¿Está tu catet listo para continuar nuestro día de feria, Roland, hijo de Stephen? Sí, Blaine, respondió Roland con una voz que a Eddie se le antojó pesarosa. Ahora te propondré adivinanzas yo solo durante un rato, si no tienes nada que objetar, claro. Comodín y padre de tu catet, estás en tu derecho. ¿Serán adivinanzas de los días de feria? Sí. Bien. Su voz denotaba una repugnancia y satisfacción. Me apetece oír más de esas. De acuerdo. Roland respiró hondo y empezó. Si me alimentas, viviré. Si me das de beber, moriré. ¿Qué soy? El fuego. Ni un titubeo, solo aquel engreimiento insufrible, aquel tono que parecía decir: esa para mí ya era vieja cuando tu abuela era joven, pero sigue intentándolo. Hacía siglos que no me divertía tanto, así que sigue intentándolo.